Bendiciones a todos, bienvenidos un día más a un consejo de Dios. Te habla el pastor Armando Ruiz desde la ciudad de Sevilla, en España. Te invito a que abras tu Biblia por el libro de Mateo en el capítulo número 21, porque vamos a estar leyendo desde el versículo 18 al 22. Repito, Mateo 21, del 18 al 22. Dice la palabra lo siguiente: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Viendo una higuera cerca del camino, se acercó, pero no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se secó. Al ver esto, los discípulos decían asombrados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís: quítate y arrójate al mar, será hecho. Y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Jesús maldice la higuera estéril, es lo que hemos leído en este párrafo. Jesús maldice la higuera estéril, y si nos preguntáramos por qué Jesús maldice la higuera estéril, ¿por qué Jesús la maldice? Porque tenemos un Dios bueno, tenemos un Dios que vela por la vida, tenemos un Dios que quiere que respetemos a toda la creación. ¿Por qué? ¿Por qué? Le dice el Señor en el versículo 19: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera se seca. ¿Por qué? Y yo me pregunto, y a la vez me respondo: ¿no será porque no había dado frutos? ¿No será porque solamente tenía hojas? Porque si vemos el verso 19, dice: viendo una higuera cerca del camino, se acercó, y pasaron dos cosas. Una, que no halló nada en ella. Era tiempo de que hubiera frutos, de que hubiera higos, pero no los tenía. Y otra cosa, que solamente tenía hojas, o sea, que no estaba enferma, sino que, por la razón que fuera, no había dado higos. Jesús no encontró nada en ella cuando buscó, pero no encontró. Y tenía que encontrar, pero no encontró, sino hojas solamente. Y el Maestro, en una enseñanza a los apóstoles, con símbolos de admiración, dice: nunca jamás nazca de ti fruto. Y al instante la higuera ahora sí se seca. Ahora ya es cuando no tiene que tener hojas. Ahora es cuando ya no tiene hojas. Si tú te arrimas a una higuera que no tiene hojas, entiendes que está enferma, que está seca. Pero si te acercas a una higuera que es tiempo y que debe de tener frutos porque es tiempo de ello y no se ve que esté enferma, es cuando el Señor se enfada con ella y la seca. Y luego los apóstoles se asombran cómo es que se secó enseguida la higuera, dando a entender cómo es que se seca tan rápido. Transcurrirían unos días, unas semanas, para que se secara la higuera. Pero no, Jesús simplemente con el poder, con la voz de su palabra, hizo que se secara la higuera.
Lo que el Maestro les enseña a continuación es el poder que tiene nuestra fe, el poder que tiene nuestra palabra. También, eso hablaremos otro día, la importancia de dar frutos, porque vemos aquí otra enseñanza que es dar frutos. Dar frutos. Es tiempo y no se dan frutos. Pero hoy vamos a ver la importancia, estamos viendo la importancia de tener fe. De cierto os digo, dice el Maestro, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís quítate y arrójate al mar, será hecho. Es una forma de hablar. No tenemos que tomar al pie de la letra lo que está diciendo este texto. Yo no tengo poder para quitar un monte y echarlo al mar. No tengo poder, pero sí me da a entender el Señor de que si tengo fe puedo ver con mis ojos cosas que sin fe es imposible verlas. Repito, si tengo fe, y lo que el Maestro me quiere dar a entender es que si tengo fe, con mis propios ojos voy a ver cosas que si no la tuviera no la vería. Como el hecho, y pone un ejemplo, sería como si tú quisieras ver un monte cubierto por agua. Sería algo semejante. No quiere decir que se vaya a cubrir, sino que si tú tienes fe y crees, y dice más en el verso 21 del capítulo 21 de Mateo que estamos viendo, si tienes fe y no dudas, o si tenéis fe y no dudáis, son dos cosas que van de la mano. Fe y no dudar. Fe y no dudar, porque te encontrarás en tu vida como creyente, como cristiano o cristiana, con muchas situaciones en las que tendrás que dudar en hacer una cosa o en hacer otra. Y otras veces en la que el diablo pondrá en ti un espíritu de duda, una semilla de duda, que tendrás que aplastarla y que reprenderla en el nombre de Jesús de Nazaret, porque la duda no es de Dios. Recuerda esto. La duda no es de Dios, la duda es del diablo. La duda es del diablo. Si ves en la Biblia, en el Antiguo Testamento, verás que cuando el pueblo de Dios, cuando su pueblo dudó de sus prodigios, de sus señales y de sus milagros, ves cómo Dios se enfadó con ellos. Ves cómo Dios los castigó porque dudaron de Él. Y el Señor, la palabra que les transmite en todo el Antiguo Testamento es que se fíen de Él. Simplemente, fíense de mí. Confíen en mi palabra. Fíense de mis enseñanzas y confíen en mis estatutos, decretos, leyes, ordenanzas y mandamientos. Por eso el Maestro, volviendo al texto, si tenéis fe y no dudáis. No solamente la fe. Él podría decir, si tenéis fe, y luego seguimos leyendo, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte le decís quítate y arrójate al mar, será hecho. Pero él dice, si tenéis fe y no dudáis, porque la duda que albergó en Pedro cuando el Maestro lo llamó para que andara por el agua, la duda fue lo que hizo que se sumergiera en agua. La duda porque el Maestro le dio la autoridad, le dio la capacidad, pero fue su duda lo que hizo que se hundiera. No seas tú como Pedro y dudes y llegues a hundirte en el mar porque has dudado. Cree al Señor siempre, su palabra siempre. Nunca dudes, créelo, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, pases por lo que estés pasando, a ti o a alguno que te rodee, si estás en enfermedad, si estás en aflicción, si estás con temor, si estás con necesidades económicas, espirituales o de sanidad. Cree, no dudes, porque el Señor en su momento se revelará a tu vida y lo que te ha prometido te lo va a entregar. Pero en su momento no lo olvides.
Cree en Él, no dudes, ten fe pero nunca jamás dudes. Pasarás por mejores momentos o por peores, pero no dudes, porque dice el verso 22 con el que terminamos: y todo lo que pidáis en oración creyendo, lo recibiréis. Otros 2 consejos: creer para recibir. Si no crees, nunca recibirás, porque para poder recibir, hermano, hermana que me oyes, amigo, amiga que me oyes, para recibir primero tienes que orar, y orar creyendo. Nunca lo olvides, orar creyendo. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero mañana. Puedes oír todos mis devocionales en el canal de YouTube Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.